Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este panel llamado Territorio, Cultura y Género. En primer lugar, le quiero agradecer a Martín Bonavetti, quien me convocó, y a todo el equipo del Proyecto Ballena del Centro Cultural Kirchner por este invite, y a mis compañeras de panel, a quien ahora les voy a dar la palabra. Antes les quiero contar que este panel, Territorio, Cultura y Género, tiene como objetivo intercambiar ideas, experiencias, miradas sobre las culturas locales, situadas en territorios determinados, ¿no? En una tierra con mayúscula y con minúscula, con sus características, costumbres, producciones, y compartir desde la mirada de cada una de las personas que están acá compartiendo el panel conmigo, cómo se trabaja desde una perspectiva de género interseccional, ¿no? Siempre mirando las diferentes dimensiones que hacen a la complejidad en el territorio, cómo se visibilizan las mujeres, las personas LGBTIQ+, las masculinidades contrahegemónicas, cómo se trabaja para lograr una mayor equidad y para contrarrestar violencias y desigualdades, siempre atendiendo a las necesidades locales, ¿no? Vamos a hacer este cruce entre territorialidad, perspectiva de género, miradas, cultura, no la cultura no como las artes, sino la cultura como la cultura viva, lo que tenemos en común, lo que nos hace historia local. Les cuento, antes de cederle la palabra a mis compañeras, cómo fue pensada esta mesa, cómo fue pensado este cruce. En primer lugar, porque si bien las mujeres, las masculinidades contrahegemónicas, las personas LGTBIQ+, como hacedoras culturales, ¿no? Estas personas, si bien en este contexto de adquisición, de puja de derechos, de mayor visibilidades, eh, tienen un lugar con de mayor enunciación, y las políticas públicas en la región tienden paulatinamente a equilibrar inequidades ancestrales. Más allá de eso, todavía queda mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por conversar, por trabajar desde la gestión, desde las políticas públicas, en todos los ministerios, en todas las secretarías, ¿no? De los distintos países que hacen a nuestra región. Y también desde nuestra región, las miradas decoloniales, ¿no? Que es también un poco la propuesta de esta mesa, una mirada decolonial, colaboran a visibilizar violencias, inequidades, estereotipos y roles que atraviesan todos los ámbitos sociales. Y la cultura, particularmente, se expresa a través de las identidades locales, ¿no? Identidades localizadas, situadas. Siempre vamos a estar hablando desde una mirada situada. También desde las artes, desde los discursos, desde las industrias, desde las ciudadanías y desde el diálogo intercultural. Interculturalidad, territorio, interseccionalidad, perspectiva feminista, transfeminista, de género, ¿no? Son palabras, miradas contrahegemónicas, son palabras que vamos a estar pensando en este contexto y en esta mesa y en este panel. Y también la cultura, como todo proceso, refleja las costumbres, tensiones y poderes en un territorio. Entonces, a partir de la conceptualización, como dije antes, de la cultura como un proceso vivo, donde se gestan los imaginarios de un territorio determinado, entre quienes estamos hoy acá en el panel, queremos proponer un intercambio de reflexiones sobre el cruce de la tierra, la cultura, siempre desde una perspectiva de género, transfeminista e interseccional. Hoy vamos a tener la palabra de tres grandes colegas a quienes admiro y aprecio mucho, que son Susana Obando Morales, Andrea Neira y Mushi María del Carmen Quiroga, que cada una trabaja diferentes temáticas. Susana trabaja la gestión cultural en Cochabamba, desde su región, y desde toda la región de América, de Sudamérica y de América Latina, trabaja en la gestión cultural propiamente dicha. Andrea, ahora la vamos a escuchar, trabaja masculinidades contrahegemónicas en el territorio de Colombia, que también muchas de las cuestiones que vamos a ver se manifiestan y toman y cobran sentido, ¿no? Más allá de su espacio territorial propiamente dicho. Y Mushi Quiroga, María del Carmen, pero le voy a decir Mushi toda la exposición, trabaja ruralidad, trabajó muchos años con mujeres rurales desde una perspectiva de género, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar. Igualmente, a medida que las vaya presentando, les voy a ir contando con mayor detalle su trayectoria. Vamos a escuchar
a María del Carmen Quiroga, a Mushi. Ella trabajó como responsable de inclusión y equidad rural dentro del Ministerio de Agricultura de Argentina durante muchos años y fue la representante de Argentina en lo que se llama la REAF del Mercosur, que es la reunión especializada para la agricultura familiar, siempre ella trabajando desde la perspectiva de género. Mushi, un gusto y un honor tenerte acá. Te escuchamos. Gracias, Belén. Muchas gracias. Bueno, precisamente esta convocatoria que tiene que ver, como decías, Belén, con el territorio, la cultura y el género, a mí me interesaba conversar un poco sobre la cultura en el territorio, la cultura en el lenguaje. Elegí estos dos temas por considerarlos estructurantes de un orden social, estructurantes bastante básicos, casi diría primarios. La cultura, y cuando hablo de cultura en el territorio me refiero a la tierra y aplicado esto a, como decía Belén, yo trabajé casi 40 años en el Ministerio de Agricultura, o sea, en el área rural. Trabajé el tema género en el área rural. Y cuando digo el área rural o el campo, me refiero el campo en principio, el tema tierra, en el campo, tierra, propiedad rural, referido a un campo que no es lo que habitualmente transita en el imaginario, que es la pampa húmeda nuestra, sino en toda la diversidad de que significa el campo. Allá por los años 90 en el Ministerio de Agricultura recién se empezó a vislumbrar las economías regionales como destinatarias de políticas agrarias, porque históricamente y aún hoy el sujeto agrario por excelencia ha sido el hombre, primero varón de la pampa húmeda, varón rubio, flaco, joven, sano y heterosexual. Ese sería el modelo por excelencia del sujeto agrario a quien todo el mundo se imagina cuando hablamos del campo. Mi experiencia empezó allá por los años 90, pero no en la pampa húmeda, sino en las economías regionales, lo que llamamos las economías regionales de nuestro país, que sería básicamente el norte, y que se refiere a lo que hoy llaman la agricultura familiar, que en ese entonces hablábamos de campesinas, y antes también, palabra que luego fue casi prohibida. No pudimos hablar más de campesinos, por toda una historia previa que ya creo que más o menos todos conocemos. Decía entonces que me interesaba tomar este tema de la cultura en la tierra, en lo que se refiere a la tierra, y en nuestro lenguaje. En relación a la cultura referida a la tierra, a la propiedad rural, creo que tenemos que repasar cómo es nuestra estructura agraria. Bueno, se puede hablar mucho de la estructura agraria, pero desde una mirada de género, nosotros hicimos allá por el 2012 una investigación sobre la propiedad de la tierra. ¿Quiénes eran propietarios de la tierra? Por un lado, sabemos que la tierra en nuestro país y en la mayor parte de América Latina está concentrada en pocas manos. Mucha tierra en pocas manos, poca tierra con un montón de gente que serían los productores familiares en este caso. Pero además de esa concentración en pocas manos, hay otra concentración, que es que la mayor parte de la propiedad rural está en manos de los varones. Hicimos un estudio porque también la cuestión de género adolece de datos duros, siempre son descripciones, por cierto, a veces bastante románticas, digamos, y para generar políticas es necesario tener datos duros. Entonces hicimos una investigación sobre
aplicada a 3 de nuestras provincias del noroeste, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, como provincias bastante emblemáticas en el tema, representativas, una investigación sobre quiénes eran los propietarios, pero fuimos a los catastros, o sea que tenemos datos duros de quiénes son propietarios. De esa investigación surgió que del 4 al 6% de la tierra, solo el 4 al 6% de la tierra, estoy haciendo un promedio, está en manos de mujeres. El resto son propietarios varones. Ahora, ¿cómo se accede a la tierra? A la tierra se accede mayoritariamente a través de la herencia. O sea, llego a tener tierra porque heredo. Si vamos a nuestra ley de herencia, la ley es equitativa en términos de género. Heredan por igual varones y mujeres. Por un lado tenemos ese dato. Por otro lado, sabemos que un poco más de la población, un poco más de la mitad de la población, somos mujeres. Y a esto le podemos agregar que además vivimos más tiempo que los varones. De donde no dan las cuentas. No dan las cuentas. ¿Por qué entonces, si heredamos por partes iguales, varones y mujeres, somos más las mujeres, por qué solo el 4 al 6%, solo ese porcentaje está en manos de mujeres? Y entonces esto nos lleva a la cultura, a las pautas culturales que ordenan el orden, reiterando, social, que organizan la vida de una manera tal que sucede esto. ¿Qué pasa? Las mujeres dan por sabido, o está en la cultura, que la tierra es para los hombres, que la conducción de la tierra es para los hombres, que los propietarios son varones. A esto le agregamos la gran desinformación, sobre todo en las economías regionales, en sectores más humildes, una desinformación total. Las mujeres no saben sus derechos, no saben que tienen derecho a heredar. Entonces, mueren los padres, las mujeres automáticamente quedan los varones al frente del campo y las mujeres migran o se van a centros urbanos o se casan con otro propietario de la tierra, pasan a depender de otro propietario de la tierra. Esto por eso lo llamo estructural, porque algo tan primario como es la posesión de la tierra, ya arrancamos con una inequidad bastante importante que da lugar a que las mujeres ocupen determinados espacios. Y no solamente el hecho de ser propietario, el ser propietario implica acceso al crédito, acceso a la tecnología, acceso a la capacitación, a los contactos, a participación en organizaciones, en cooperativas y demás. O sea, las posibilidades, además de la posesión y la cuestión económica y productiva, además las posibilidades de crecimiento, todas quedan en manos de los varones. Las mujeres nuevamente quedan marginadas. Esto sucede, ojo, esto sucede también en los estratos más altos de la sociedad, donde también los propietarios mayoritariamente son varones y las mujeres se profesionalizan, en fin, adquieren otras actividades, pero rondando a aquel propietario. Las mujeres se asombraban muchísimo cuando nosotros les informábamos los derechos, abrían los ojos grandes y decían, pero entonces yo también podía heredar y ya había hecho su vida. Esto era muy fuerte, creo que además sigue sucediendo. Por otro lado, tenemos otro tema estructurante que es el lenguaje. Y aterrizándolo, este tema, aterrizándolo
en el trabajo en el campo, en una oportunidad acompañé a un técnico que iba a visitar a una familia que criaba chanchos para engorde. En la provincia de Misiones era esto. Entonces sale el productor con la productora detrás siempre. El técnico le pregunta al productor cuántos chanchos tiene. El productor se da vuelta y le pregunta, vieja, ¿cuántos chanchos tenemos? La señora le dice al productor, 50 chanchos. El productor le dice al técnico, 50 chanchos. El técnico le vuelve a preguntar al productor, ¿qué les da de comer? El productor le pregunta a la productora le contesta, y así, todo el tiempo, la mujer, claramente, era la mujer la que se encargaba de criar los chanchos, pero nunca el técnico se le ocurrió preguntar y hablar directamente con la productora, porque no era la interlocutora válida para él. Era un excelente técnico, una excelente persona, pero estaba atravesado por toda esta cultura. Y esto que proviene también del lenguaje, que es el hombre, el interlocutor válido. Pero en ese accionar, además, este chico, este técnico, si bien no hablaba con la productora en ningún momento, claramente le estaba mandando mensajes, le estaba diciendo muchas cosas. En principio le estaba diciendo que no existía. También le estaba diciendo que no era interlocutora válida, que no trabajaba, que no era la encargada, cuando era obvio y evidente, de la cría, en este caso de los chanchos. La productora no se sentía mal porque era su lugar, años de cultura del lugar que ocupan las mujeres, años de su mamá, su abuela, vaya, de milenios. Entonces ella estaba cómoda en ese ninguneo absoluto en la que la ponía el técnico. Y la reafirmaba en ese lugar. Por eso nos era tan difícil que las mujeres salieran del interior de sus casas, fueran a las reuniones. Primero nos fue muy difícil, estoy hablando de inicios de los 90, cuando todavía además no se hablaba del tema género, se hablaba de mujeres, porque el tema de mujeres era un problema de mujeres. Ahora hemos crecido mucho en ese aspecto, pero era tremendamente difícil sacarlas de ese lugar, que se juntaran entre ellas, mucho más que participaran en reuniones de productores y productoras, que se animaran a disentir, a opinar, porque en caso de ir a una reunión, se quedaban detrás de las sillas que marcaban el círculo de reunión y cebando mate, y calladas. Entonces, entre que tenían esta cosa, este no acceso a la tierra, el no poder, ni se les ocurría que podían ser propietarias de la tierra y que tenían los mismos derechos. Y entre que toda una organización a través de esto que les digo, del lenguaje como estructurante de un orden social, remontar todo esto para, como se dice ahora, empoderar a las mujeres, resultó y sigue resultando tremendamente difícil. Por eso creo que tenemos que seguir trabajando, sobre todo en búsqueda de una mirada crítica sobre aquello que tomamos como lo dado, como naturalizado. Recuerdo una mujer santiagueña cuando nos dijo, sí, me pega, pero lo normal. Entonces, remontar esto de que aceptaba que su pareja le pegara
pero digamos a niveles normales. Tratar de que esas mujeres y nosotras mismas, porque nos tenemos que seguir interpelando, esto no es solo de las mujeres campesinas o productoras familiares, todas tenemos que seguir como interpelándonos sobre aquello, como digo, de lo pareciera que está dado. Hemos hecho encuestas, lo que llamábamos encuestas de tiempo, que era preguntarles a las mujeres cuánto tiempo trabajaban. Pero tuvimos que hacer todo una voltereta, digamos, para lograr saber ese trabajo de la mujer en qué consistía. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque cuando hacíamos esa pregunta, las mujeres nos decían que no trabajaban, que solo a veces ayudaban. Y segundo, otra voltereta, porque cuando empezábamos a preguntarle a la mujer, venía el marido y él respondía, nada, decía, no hace nada. Entonces, yo que tuve que ir a aplicar la encuesta, tuve que ir con un técnico para que entretuviera afuera a los varones para poder llegar a preguntarle a ella. Y la pregunta era, ¿qué hizo esta mañana? ¿Qué hora se levantó? ¿Qué hora por hora, hora por hora? Sumando todas las actividades, hicimos muchas encuestas, y había un montón de horas más que trabajaban las mujeres, porque, bueno, como sabemos, se agregaba lo productivo a lo doméstico, que, bueno, es todo un tema, porque lo doméstico suele ser productivo también, y además con las características en el área rural de la simultaneidad de tareas. Creo, entre paréntesis, que la pandemia que estamos sufriendo todos está poniendo muy en evidencia el trabajo de las mujeres, la simultaneidad, el trabajo del cuidado. No sé, este bicho de porquería por lo menos está poniendo en evidencia fuertemente eso, y creo que es importante. Creo que no tenemos que perder esa mirada crítica de estar interpelándonos y llevando e invitando a interpelarse a otras mujeres el por qué. Tenemos que tener, para finalizar, la mirada de los niños de 4 años que a todo preguntan por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahí lograr desarmar, intentar desarmar. Gracias, Belén. Muchas gracias, Mushi. Qué lindo escucharte. Siempre aprendemos de vos y de toda tu experiencia en el ámbito rural y de esto de las mujeres, la difícil tarea de que se sientan productoras y productivas también, ¿no? Esa tarea doméstica invisibilizada, ese trabajo, perdón, invisibilizado y mezclado con lo doméstico y lo productivo. Así que todo el trabajo que se hizo en la agricultura familiar, en la Unidad para el Cambio Rural, que vos trabajaste, fue asombroso y sigue dejando huellas. Así que te agradezco mucho tu participación. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Andrea Neira, otra compañera que admiro mucho. Ella es trabajadora social, magíster en estudios feministas y de género de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante del doctorado de antropología de la Universidad del Cauca, investigadora en temas de masculinidades, militarización, conflicto armado y procesos de reincorporación, economías alternativas y feministas, subjetividades juveniles y hip hop, lecturas que realiza especialmente desde los feminismos negros, decoloniales y postcoloniales. Actualmente es profesora e investigadora de la maestría en investigación en problemas sociales contemporáneos de la Universidad Central de Bogotá. Es ganadora del primer puesto del premio Jorge Bernal a la investigación social. Bueno, un lujo tenerte acá, Andrea. Gracias por participar en este panel y te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Gracias, Belén, por esta invitación. Voy a compartirles
en la tarde de hoy algunas reflexiones que realicé en el marco de una investigación que hice, que fue mi tesis de maestría precisamente ya hace varios años, sobre masculinidades en la Comuna 13 en Medellín, en Colombia. Bueno, lo primero que quisiera mencionar, Belén me decía, yo creo que lo primero es decir, ¿por qué una feminista le interesa estudiar las masculinidades, ¿cierto? Desde una perspectiva pues, feminista y de género, ¿verdad? Mm, para nosotros y nosotras las colombianas ha sido, digamos, como tenemos una historia larga de investigaciones sobre el tema de la violencia en Colombia. No es un secreto y creo que nuestros hermanos argentinos y latinoamericanos saben esta larga historia de violencia que hemos vivido. Digamos que Colombia no ha sido un territorio que ha vivido dictaduras, digamos, abiertamente o explícitas, como lo vivieron territorios como Chile o Argentina. Sin embargo, muchas de nosotras pensamos que en efecto hemos vivido por mucho tiempo con dictaduras disfrazadas de democracia. Y aquí es donde aparece una pregunta, digamos, que es muy importante porque se han analizado, digamos, los asuntos estructurales de la violencia, pero pocas veces, digamos, que nos hemos concentrado en investigar asuntos, digamos, mucho más subjetivos que creo yo ayudan a sostener la guerra en nuestro país. Y pocas veces, digamos, con una perspectiva de género, pensando en los hombres que casi nunca vemos como sujetos engenerados, ¿cierto? Como son el universal neutro, digamos, pocas veces, digamos, que los vemos como sujetos en efecto que tienen un género y que ese género produce ciertas realidades y ciertas particularidades. Casi siempre los estudios en Colombia se han concentrado en las personas que han sido víctimas, mayoritariamente mujeres. Que han sido, por supuesto, muy, muy importantes, pero creo que la mirada de esta otra cara, digamos, a mí me parecía que era fundamental. Pero cuando yo trabajé en la Comuna 13 de Medellín, lo que yo vi allí, digamos, en el trabajo comunitario que hacía en el 2009, ya hace 11 años, más de 11 años, acompañando procesos juveniles en la Comuna 13 de Medellín, digamos que lo que también veía era un proceso de resistencia a los procesos de militarización de los territorios y a los procesos de violencia en la Comuna 13 de Medellín. Entonces, digamos que allí aparece una pregunta sobre esa relación entre la masculinidad, la guerra y también el proyecto de nación colombiana, que digamos que desde hace muy poco realmente se ha empezado a pensar, digamos, ese proyecto de nación en Colombia desde una perspectiva, digamos, de género, pensando que es un proyecto, digamos, masculino militarizado. Entonces, entender cómo se producían esas masculinidades que resistían a la guerra, pues también me llevó a entender un poco o a intentar entender cómo era que se producían las masculinidades militarizadas, pues que son, digamos, la base o el sustrato que sostiene la guerra pues, en el país. Es decir, la guerra no se puede sostener si no se producen unas subjetividades deseosas también, digamos, de un escenario de guerra. Entonces, esa fue como la intención de pensar este asunto de las masculinidades. Y aquí vale la pena decir entonces que ese proceso de militarización no solo está generado, sino que también está cruzado por otros vectores de diferenciación social como la clase o la raza, ¿cierto? Y entonces en ese sentido, para mí, digamos que yo he venido trabajando un poco la idea de que no existe solamente una masculinidad militarizada, sino que los hombres se encarnan de diferentes maneras, dadas sus condiciones de clase y de raza, pues esa masculinidad militarizada. Hay masculinidades militarizadas como los empresarios de la muerte, ¿cierto? Que en general son hombres blancos, empresarios, políticos, terratenientes que impulsan una ideología militarista, ¿cierto? En última son estos sujetos de la élite masculinos, por un lado, que promueven esa ideología, pero por otro lado también están, digamos, los hombres especialmente jóvenes y empobrecidos, digamos que se les brinda un ideal de un sujeto con poder, con armas, con mujeres, ¿cierto? Bueno, y esto también se cruza mucho con otro tipo de asuntos
importantes como por ejemplo el narcotráfico o las economías ilegales que producen, digamos, unos deseos en ciertos varones, pero que al final de cuentas estos hombres de las periferias, estos hombres empobrecidos, ¿cierto? Racializados, generalmente hombres negros o de color, pues son la carne de cañón de la guerra, ¿cierto? No, no son son los que se entrenan para estar al frente, digamos, de las guerras. Medellín es una ciudad, ustedes habrán escuchado sobre la idea de lo paisa, digamos que es una ciudad que ha sido muy importante, porque digamos que aparece allí la cultura paisa como un ejemplo, digamos, paradigmático de una idea del mestizaje y del blanqueamiento, digamos, de ciertos sujetos, del empuje. Hay unas características por sí además muy masculinas y blanqueadas. Y entonces la ciudad de Medellín, digamos que ha sido caracterizada a nivel nacional como una ciudad pujante, ¿cierto? Innovadora. De hecho, creo que por allá en 2010, ya no recuerdo la fecha, 2011, fue catalogada como la ciudad más innovadora de América Latina, ¿cierto? Ha tenido, digamos, que un desarrollo urbanístico importante, pero además de eso, y además a sus gentes, digamos, en Antioquia, esa cultura paisa, digamos que también es caracterizada por eso que les digo, la pujanza, el emprendimiento, y es una cultura, digamos, como muy importante y que tiene mucha centralidad en el territorio colombiano. Pero al mismo tiempo, digamos que Medellín se configura como un territorio, como esa ciudad innovadora y pujante, al mismo tiempo, digamos que tiene unas periferias en la ciudad, digamos que sus habitantes son relegados pues al fracaso social, a la miseria, a la delincuencia. Medellín también, digamos que en los años 80, en el auge del narcotráfico en Colombia, se sabía, por ejemplo, que los sicarios eran los jóvenes paisas, ¿cierto?, de las periferias de Medellín. Entonces, digamos que Medellín es ese lugar paradigmático de la pujanza, pero también del empobrecimiento, ¿cierto?, del fracaso social de alguna manera. También Medellín y la Comuna 13 particularmente, digamos que fue un caso paradigmático, porque en el 2002 el gobierno nacional, bajo el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez y de Luis Pérez, en ese momento, que era el alcalde de la ciudad, se hicieron 11 operaciones militares en la Comuna 13 para recuperar, pues digamos, en el gobierno, para recuperar, digamos, el nombre de el uso de las armas, porque allí también, digamos, que era territorio donde aparecían o actuaban, digamos, diferentes milicias urbanas, de diferentes guerrillas, como el ELN, como las FARC, etcétera. Entonces, el gobierno, bajo el liderazgo de Álvaro Uribe, decide hacer casi que durante todo el año, desde febrero hasta octubre, 11 operaciones militares para recuperar el territorio, lo que condujo, digamos, que las operaciones más reconocidas fueron las operaciones Mariscal y Orión, que ocurrieron en octubre, digamos que finalizaron con la operación Orión, estas 11 operaciones que fueron en octubre del 2002. Y esto produce un proceso de criminalización de los jóvenes de la Comuna 13 y de sus habitantes en general, ¿cierto? Desplazamientos, despojo, estigmatización de las gentes que viven en este territorio, y lo que conduce también pues a una mayor marginalidad, empobrecimiento, digamos, muy difícil para los habitantes poder conseguir empleos porque estaban estigmatizados por ser habitantes de la Comuna 13 de Medellín, etc. Después de este proceso, digamos, de guerra y de que el Estado, digamos, decide militarizar el territorio, decide, digamos, por la fuerza asumir o recuperar nuevamente el uso de las armas, pues hay un estallido también de organizaciones locales, por supuesto de mujeres, pero especialmente de jóvenes, hombres y mujeres, y el hip hop aparece, digamos, como un escenario posible para que los jóvenes hombres empobrecidos de este territorio pudieran resistir
además a ser reclutados para diferentes grupos armados, fueran paramilitares, fuera guerrilla, y digamos que este momento de las operaciones hace como un clic, digamos, y hay una apertura a una reorganización, y el hip hop sirve como un elemento de resistencia a la Comuna 13. Y desde entonces, digamos, existen varios procesos de, de, de resistencia a la militarización del territorio, y los raperos, pero no solo los raperos, los grafiteros, empiezan todo un proceso de contestación, digamos, y de resistencia a este proceso de militarización. Y aquí quisiera hacer un énfasis porque precisamente digamos que es común hablar de la idea de masculinidad hegemónica o de masculinidades contrahegemónicas, y un poco la reflexión, digamos, que yo hago en mi trabajo es que la hegemonía, digamos, que es un concepto que se trae de Antonio Gramsci, y a veces se ha pensado la masculinidad hegemónica, digamos, como lo negativo, ¿cierto? Pero no como lo mencionaba Gramsci, que es una disputa por el liderazgo de algo, ¿cierto? Por el liderazgo político. En ese sentido, digo yo que la Comuna 13 y este proceso, digamos, de resistencia y liderazgo que en algún momento tuvo la masculinidad militarizada, y aquí una anécdota para seguir también con esta línea. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo, pues caminaba a las calles de la Comuna 13 y hablaba con los niños de las escuelas de hip hop que hacían graffiti o que escribían letras de rap, etcétera. Y caminando con un niño por la calle estaba militarizada, más o menos 15 hombres del ejército caminaban en la Comuna 13 con armas. Y el niño más o menos de 11 años me dice que él quiere ser un militar cuando sea grande. Y le pregunto por qué. Me dice que porque su hermano está en el ejército y que cuando dan de bajas, cuando matan a alguien, le dan días libres o les pagan más. Esto hace parte, además, esta es una anécdota que hace parte además de una política absurda desarrollada por Álvaro Uribe Vélez mientras estuvo en la presidencia. Y además que porque el niño me decía que quería estar en el ejército, pues porque le podía asegurar un salario mínimo para poder vivir, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que yo planteo es que hay un proceso de hegemonización de una masculinidad militarizada que viene desde diferentes lugares, bien sea del combo, de los combos que están allí, combos juveniles que organizan procesos, digamos, de organizaciones criminales, algunas relacionadas con paso de armas y de droga, pero también deseo, digamos, de tener una masculinidad militarizada de los grupos armados legales como el ejército, ¿cierto? Entonces, hay un proceso de hegemonización, que esto tiene que ver, pues que nos lo va a explicar acá, de esa masculinidad militarizada también con estas políticas, digamos, de militarización que se sostuvieron por casi 20 años en nuestro territorio y que lograron, digamos, producir unos deseos en estos jóvenes de estos territorios. Pero que el hip hop llega, y que no lo logra de la noche a la mañana para nada, a producir otros deseos, digamos, a producir otras posibilidades de otras masculinidades que no son absolutamente antipatriarcales, por supuesto, que podríamos, digamos, hacer también allí muchísimas reflexiones, digamos, un poco como hilando más fino, que lo hago en mi tesis, pero digamos que principalmente que pueden y que desean resistir a que los chicos, los varones empobrecidos, racializados, sigan engrosando las filas de los grupos, sean de donde vengan estos grupos armados, sean legales o ilegales. Y se da entonces todo un proceso contrahegemónico, precisamente porque es una disputa por el liderazgo de un imaginario social sobre las masculinidades militarizadas. Y entonces los chicos de la 13, también algunas chicas, por supuesto, raperas que hacen graffiti, que bailan break, digamos que logran a través de diferentes estrategias, y esto pues está un poco más detallado en mi trabajo, cosas como que logran que
Juanes, que seguramente ustedes conocen, vayan a la Comuna 13, Marc Anthony, vaya a la Comuna 13, que logren viajar a través de sus letras ir y concursar en realities internacionales. Es decir, empiezan a producir un deseo de que los chicos de la 13 también quieren ser artistas. Muchas gracias, Andrea. A vos también un placer escucharte siempre y aprender de otras regiones también y de otras prácticas y de otras contrahegemonías. Gracias, André. Y ahora vamos a escuchar a nuestra tercera panelista, que es Susana Obando Morales. Ella es licenciada en Comunicación Social, promotora musical, gestora y productora cultural, articuladora internacional de redes e incidencia cultural. Es docente en el Diplomado en Gestión Cultural de la Universidad Mayor de San Simón y coordinadora nacional de la Red Telartes, y ahora también es la encargada del Departamento de la Secretaría de Cultura de Cochabamba. Así que, Susana, un lujo tenerte acá con nosotras, un placer escucharte y te damos la palabra. Muchas gracias, Belén. Y con relación al tema de mujer, territorio y la gestión cultural, pues queda claro de que a diferencia del rol de los hombres dentro de lo que es la gestión cultural, las mujeres debemos generar como cierta sinergia y mayor colaboración y un trabajo conjunto y participativo en los entornos y en los espacios que estamos ocupando día a día dentro de lo que es la producción, la creación artística y también la gestión cultural. Y en ese sentido, en Bolivia, sobre todo, lo que vamos generando es una articulación, una fuerza mayor desde esa construcción también de comunidad. Bolivia, al ser un país diverso y con muchas manifestaciones artísticas, culturales, pero también aquellas manifestaciones y experiencias que tenemos de saberes ancestrales, de saberes andinos, de saberes que están más relacionados a lo que es la cultura del buen vivir, sobre todo, tenemos que establecer esos mecanismos, lógicas y prácticas donde nos permita desarrollar una dinámica cultural más desde la comunidad. Y ese sentido de comunidad nos lleva también a un sentido de pertenencia con el territorio. Ese sentido de comunidad desde esta red de lazos, colaboración y redes de confianza desde las mujeres se establecen mucho con el sentido de pertenencia. Y está relacionado, obviamente, a aquellas prácticas dinámicas que vamos fortaleciendo desde esa integralidad de lo que concebimos como cultura y gestión cultural. Esa integralidad que está relacionada a temas de salud, a esa integralidad que está relacionada a temas de medio ambiente, a la generación de un ecosistema cultural más coherente y responsable con los movimientos culturales que estamos viviendo, no solamente en Bolivia, sino también en Latinoamérica. Obviamente, este sentido de pertenencia también está muy vinculado al tema local, que tiene que ver con este movimiento cultural desde lo local hacia lo global y de lo global hacia lo local. Esto nos permite generar y fortalecer sobre todo esos lazos de redes colaborativas, redes de confianza y generar esta sinergia permanente. Y en ese sentido, pues desde cuales somos parte y hemos ido dinamizando, sobre todo Conectadas, que es un movimiento de trabajadoras culturales en Bolivia y en Latinoamérica, hemos ido fortaleciendo mucho este sentido de pertenencia también en relación a cómo fortalecer estos lazos de articulación y de sinergia entre las conectadas que estamos en toda Latinoamérica. Y el fortalecimiento de estas redes de colaboración y este sentido de pertenencia tienen que ver con esa generación de sinergia desde esos lazos, redes de colaboración y confianza que estamos generando también desde Conectadas como un movimiento de trabajadoras culturales en Bolivia y Latinoamérica. Y para esto es importante también visibilizar cuál es la problemática que tenemos con el rol de las mujeres en la gestión cultural y cada una desde nuestros territorios poder generar también cierta incidencia. Para esto debemos visibilizar cuál es el problema que tenemos, y obviamente el problema mayor que tenemos es que no se tienen las mismas condiciones dentro de la gestión cultural con relación a los varones, y es ahí donde necesitamos trabajar de forma articulada, colaborativa y desde estas redes de confianza como movimiento de trabajadoras culturales. Obviamente encontramos y visibilizamos el problema
necesario usar este problema, pero también necesitamos generar incidencias y mecanismos de generar también esta agenda conjunta, una agenda política conjunta que nos permita a darles esas propuestas para resolver esta problemática mayor que se tiene, que es la desigualdad de oportunidades para aquellas que estamos involucradas como trabajadoras culturales en nuestros territorios. Sin embargo, también consideramos que es importante que el quehacer cultural tenga mayor espacio de fomento a la formación. ¿Por qué? Porque esto nos permite empoderar a más compañeras mujeres como parte del movimiento de trabajadoras culturales, pero también contagiar esta misma iniciativa de formación permanente a otras compañeras que vienen de las nuevas generaciones para poder hacer gestión, producción y creación cultural. Y también estamos trabajando en nuestros programas y nuestros planes de acción y esta agenda política de la cual les hablo en procesos formativos que tengan que ver desde el intercambio de experiencias, el intercambio de espacios de encuentro, de reencuentro, que es muy importante para sobre todo la generación de un sentido de comunidad y de pertenencia de territorio. Y en ese sentido también nos encontramos con la firme responsabilidad de que tenemos un rol fundamental para poder inspirar y abrir estos espacios para otras compañeras, sobre todo del sector comunitario, que no tienen estas posibilidades de participar en una reunión o una charla vía Zoom y que todavía tenemos ahí que responder también a necesidades básicas como desde servicio básico hasta temas de internet y de conexión, entre otras. Es importante que tengamos este sentido de comunidad, de trabajo de comunidad, porque nos permite apostar a una gestión cultural más integral, a una gestión cultural que también es responsable con su entorno, ¿no? Y en ese sentido queremos ser bastante incisivas en esa construcción de este sentido de comunidad, porque es una visión más amplia, es una visión de buen vivir, ¿no? Y este buen vivir tiene que ver con tener cuidado con la madre tierra, tener cuidado con lo que es todo el ecosistema cultural, ¿no? En los mismos equipos internos donde estamos habitando día a día. En fin, es una integralidad permanente que las estamos fortaleciendo desde lo que hacemos. Y eso mismo significa que como movimiento de trabajadoras culturales, desde los territorios en los cuales estamos habitando, tenemos una permanente responsabilidad de poder crear esos encuentros, bueno, que ahora los estamos realizando de forma virtual, pero también sobre todo presencial, cuando la pandemia nos los permite, generar esos encuentros presenciales, porque desde el encuentro y el reencuentro sabemos que nos podemos dialogar mejor, ¿no? Y podemos reconocernos desde nuestras necesidades, pero también reconocernos proponiendo, ¿no? La idea es siempre generar una propuesta concreta, porque eso ayuda también a que como compañeras no desgastemos nuestra energía, no desgastemos nuestros procesos, porque cada una ya viene con un montón de propuestas de lucha y queremos también generar ese cuidado para poder constituir también la cultura como desarrollo, como pilar fundamental de desarrollo y transformación social, que para nosotras es importante. Y considerar también en países como Bolivia que la cultura no es la guinda del pastel, sino y sobre todo es la columna vertebral de nuestras sociedades. Y en eso estamos trabajando, en esta perspectiva de mujer, territorio, para la gestión, el desarrollo cultural, que para nosotros es fundamental, porque nos lleva a generar procesos de transformación social desde esas microtransformaciones que vamos realizando día a día y generar también esa conciencia de que podemos crear estas utopías desde nuestros espacios que vamos habitando todos los días, y estamos convencidas de que podemos apostar una incidencia mayor si es que lo hacemos desde la articulación, la colaboración y la sinergia permanente entre las trabajadoras de los movimientos culturales. Bueno, muchas gracias, Susana, por tus palabras. Un placer escucharte. Yo no me había presentado, mi nombre es Belén Igarzábal. Soy la directora del área de comunicación y cultura de Flaxo Argentina y trabajo e investigo prácticas culturales desde una perspectiva de género transfeminista, así que les agradezco también la escucha a ustedes. Muchas gracias a las personas, a estas tres mujeres fantásticas que formaron parte de este panel. Me parece que toda la conversación
tuvo un hilo, ¿no?, que tiene que ver con esta problematización del contexto en el que vivimos, en este territorio que habitamos. Se hablaba mucho, ¿no?, de este perfil hegemónico del varón, desde el varón rural hasta el varón, ¿no?, militarizado, un tipo de varón militarizado del que hablaba Andrea, el varón en la cultura, que también dentro de los espacios culturales, ¿no?, tiene que ver con este prototipo blanco, burgués, como decía Musi, también delgado, ¿no?, con cierta corporalidad, que es esta norma, entre comillas, y este modelo hegemónico, y nos ayuda como ver, bueno, en la cultura, por ejemplo, ese modelo es quien tiene todavía un poder de decisión, salarios más altos, mayor voz, mayor participación en el espacio público, pero muchas de quienes estamos gestionando la cultura, gestionando los espacios, somos mujeres y también somos personas, masculinidades contrahegemónicas, resistiendo ese modelo patriarcal, machista, colonial, ¿no?, que tiene que ver con esta colonialidad del poder que nos atraviesa como región. Me parece que algo interesante para llevarnos de esta mesa no es es el desafío de repensar nuestras prácticas, nuestras políticas, ¿no?, tanto culturales como de otros ámbitos de los estados. ¿A quiénes nombramos? Musi hablaba del lenguaje, ¿no? Bueno, ¿cómo esa mujer rural se nombra a sí misma? ¿Se siente productiva y productora? ¿Las políticas públicas le están hablando a esa mujer o permanece invisibilizada? Dentro de los ámbitos de la cultura, desde lo audiovisual, por ejemplo, ¿cuáles son las corporalidades que tienen mayor visibilidad? Y en realidad, en esos lenguajes, en esas imágenes, estamos todos. La cosa es cómo estamos representados, ¿no? ¿Cómo estamos, quiénes son quienes tienen un lugar principal, un lugar de mayor poder? Entonces, volviendo a esta propuesta, es bueno repensar nuestras prácticas, a quién nombramos, a quién incluimos, quién queda fuera, cuáles son los deseos legitimados, como hablaba Andrea, ¿no? ¿Cuáles son los deseos legitimados en nuestra cultura? Y tensionar dentro de nuestros territorios los centros y las periferias territoriales y las periferias simbólicas, ¿no? Repensarnos como región y desde una mirada situada. Ese es, creo que, el desafío que planteamos nosotras cuatro en esta mesa, y les invito a seguir reflexionando y a seguir compartiendo en todo esto, en este proceso. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.